Esta palabra la compartí la semana pasada en Torres del Mar, en el grupo de Santi, y hace unos domingos por acá por la tarde, porque algunos hermanos posiblemente ya la han escuchado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Comenzamos un nuevo año y muchos de nosotros quizás nos hemos planteado al principio, cuando lo recibí esta palabra al final de diciembre, decir: Dios mío, cuántos buenos pensamientos, cuántas buenas intenciones puede haber en este año de poder hacer, de buenas cosas que deseamos para nosotros, para nuestra familia, para nuestra comunidad. Y el Señor hablaba en mi corazón: qué bueno que este año podamos agradar a Dios, creyéndole, renovando nuestro voto, nuestra consagración de nuevo en su palabra, en sus promesas. Hermano, cuando creemos al Señor, y sé que lo creemos, estoy hablando a creyente, Dios le agrada. Esto es un pensamiento que debe estar en nuestro corazón. Y el Señor esta misma mañana me hacía énfasis: mi vida agrada al Señor porque yo le estoy creyendo. Amén. Tu vida agrada al Señor cuando crees y te agarras sus promesas. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué dice la siguiente diapositiva? Dice una frase: la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Aleluya. No podemos crear fe, ¿verdad? Es algo que no podemos crearlo. Es algo que viene de Dios, como dice en Efesios, ¿verdad? La recibimos del Señor. Pero, ¿qué es la fe? Esta fe que ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. ¿Qué es la fe? Voy a decir en primer lugar qué es lo que no es la fe. La fe, y entenderme bien, no es solo creer, no es una fe natural. Todos le damos al interruptor creyendo que la luz se va a encender, o nos sentamos en una silla creyendo, ¿verdad?, que no se va a caer, aunque a mí se me han caído 2 veces, ¿no? Y tiene gracia para todo menos para el que se cae. Pero tenemos una fe natural, ¿verdad? Nos sentamos en los bancos y no pensamos que este banco se va a trastocar. No es solo fe natural, no son buenas expectativas para este año. Tampoco la fe son sentimientos o emociones. No tiene nada que ver cómo nos sentimos. La fe está más por encima, está a otro nivel de nuestros sentimientos. Tampoco no es optimismo. ¿Cuántos libros hay buenos? 7 puntos para conseguir el éxito, etcétera, etcétera, de tanta gente que más no tienen fe en Dios. Obviamente el que tiene fe es optimista, eso está claro, ¿verdad? Pero no es puro optimismo, tampoco es una ilusión, y confundimos. Bueno, pero la fe es ilusión, pues yo estoy ilusionado. No hay tampoco un misterio, algo difícil de entender, lo vamos a ver esta mañana. Ni una locura, ni tampoco fanatismo. No se trata nada de estas cosas. Hebreos 11:1 es clarito, hermano. Nos dice que la fe es certeza, convicción, es seguridad, es prueba. Tú estás convencido, lo que dijo Jesús, que el que cree en mí tiene la vida eterna. Amén. Tiene fe. Estás convencido de la palabra direccional de Dios a tu vida en este momento, que Dios me ha hablado y esa palabra se va a cumplir, esa promesa de Dios la voy a alcanzar. Si estás convencido, si estás seguro, tú tienes fe. Cada vez que leamos la Biblia, la fe, podemos traducirla por estos sinónimos, ¿verdad? La palabra fe en griego, pistis, significa certeza y convicción. Y bien que nos lo explica aquí en Hebreos 11. Es verdad que la fe siempre está lidiando con lo que se espera, con lo que no se ve. ¿Vemos al Señor Jesús? ¿Vemos la vida eterna? Bueno, a Pablo Dios le permitió el paraíso, ¿no? Y algunos han tenido alguna que otra visión.
celestial, pero siempre trata de lo que se espera, de lo que no se ve. Hay que ver qué cosa es la fe, ¿verdad? Y esa fe, esa expectativa segura, proviene y nace de oír la palabra de Dios. Y esto es muy importante, porque no es el predicador de turno el que me dice lo que Dios va a hacer, sino es la palabra de Dios la que me está hablando. Es la palabra que he escuchado de Dios direccional para mi vida. Entonces dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No se trata de que Pedro anduvo sobre el mar, pues yo también me lanzo y ando sobre el mar. Y nos podemos hundir. Lamentablemente ha ocurrido. El despertamiento de Indonesia, y Pablo Longuillot también lo cuenta, en una de las campañas a nivel nacional fue un escándalo. Varias muchachas se ahogaron cuando un río creció. Pedro anduvo, pues yo voy a andar también por fe. No se trata de hacer las cosas, ni de estar toda la noche pescando por nosotros mismos. Se trata de oír la palabra del Señor. Amén. Esa es la red a la derecha. Ven, como dijo Jesús, como dijo Pedro, si eres tú, Señor, di que yo ande, ¿verdad? Hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que oír, ¿verdad?, la palabra escrita y, como estoy enfatizando, la palabra direccional. Entonces, fe podemos decir que es creer la palabra de Dios, es creer a Dios, aunque esperes lo que no ves, pero tienes, ¿verdad? Ni lo tienes tampoco. Certeza y convicción en lo que Dios te ha dicho. Esa es la fe. Fe, certeza y convicción en lo que Dios está hablando a mi vida. ¿Qué más puede decirse de la fe? Bueno, se puede decir muchas cosas. Yo hice unas cuantas nada más, ¿verdad? La fe confía en Dios en todo tiempo. Esta palabra en griego que antes dije, pistis, significa también confianza. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Hay una frase que todos sabemos, ¿verdad? Para atrás, ni para coger impulso. Para adelante. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha hablado? ¿Cuántas cosas el Espíritu Santo día a día nos revela y nos habla en nuestro corazón a través de la lectura y la meditación de la palabra de Dios? Creámosle al Señor, creámosle de todo corazón. Es un estilo de vida. Hermano, toda nuestra vida de creyente va a girar a través de la fe. Fe, como hemos hablado acerca de las finanzas, si no va a haber, si no van a estar bien, y acudimos al Señor. Fe en nuestra familia, si hay conflicto, Padre, ayúdanos a través del ministerio, a través de la Escritura. Fe a través del ministerio local, Señor. Rogamos por tu palabra, bendice. Señor, bendice a la escuela dominical. Siempre vamos a estar orando y siempre vamos a estar pidiéndole al Señor este acto de confianza, ¿verdad? Y haciendo ese acto de confianza y de certeza, porque toda nuestra vida va a girar a través de la fe. El justo vivirá por fe. Nuestra vida de creyente es una vida de fe. Y qué bueno, yo sé que esto lo ejercitamos mucho más de lo que, ¿verdad?, nos imaginamos, solo que ahora pues estamos hablando de ello. Pero ponte a pensar cuántas veces estas cosas acerca de la fe, de esta espiritualidad, lo estamos ejerciendo en cada momento. Yo creo que cada día que nos levantamos y decimos, gracias Señor por este día, ya estamos haciendo un acto de fe. Estamos creyendo que Dios existe, que Él es real. Gracias por tu bendición, gracias por mi familia, gracias por mis hijos. Es un estilo de vida. Y es interesante el texto de Hebreos 10:38 que dice, si retrocediere, no agradará mi alma. Cuando decimos, no, pero yo quiero ver. No, hasta que tú no me muestres, yo no me muevo. No agradamos a Dios. Tiro la toalla. Hay momentos difíciles. Hay algunos de acá que llevamos años orando por algo en especial y a veces nos agotamos, nos cansamos. ¿Quién no se cansa? 12 años estuvieron vosotros y mi familia orando por mí para que devolviera de nuevo al Señor. Regresé a los 12 años. Todavía me acuerdo mi Raquelita, que está por aquí.
que le decía a María, ellos vendrán por la tarde, Sara. Mi hija le decía a María, Señor, ¿cuándo volverá? Decía, mamá, ¿cuándo volverá papá? Una y otra vez, ¿cuándo volverá? 12 años. Sé que algunos de nosotros vamos más por familiares, por el ministerio, por avivamiento, pero es un estilo de vida. Si tiramos la toalla, hermano, no sabemos si se va a convertir en nuestro familiar. Dice la palabra que por un lado serán salvos de tu, crees tú y el Señor será salvo, y por otro lado dice que será enemigo los de tu propia casa. No lo sabemos, pero nunca dejemos de orar. Amén. Nunca, nunca, eso jamás nos dirá la palabra, sino dice que debemos orar por todos los hombres para que sean salvos, cuanto más por nuestros familiares. Amén. Porque nuestras oraciones son las oportunidades de Dios. Amén. Amén. Y Dios obra milagros como logró en mí, tardó 12 años, pero lo hizo. Dios contestó esa oración de mi hija y de vosotros. Por eso yo digo que soy un fruto vuestro, ¿no? De vuestras oraciones, bendito sea el Señor. Así que vivimos confiados siempre, dice 2 Corintios 5, 6, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, no por vista, andamos por fe. Y entonces tenemos la seguridad de que Dios va a obrar. Problemas, como el que más. Conflictos, los hermanos están aquí. Podemos hablar de si los creyentes tienen o no tienen conflictos familiares. De toda índole, hermano. Pero qué lindo es confiar en el Señor, a estar seguro de su palabra, orar hasta recibir esa promesa de Dios y permanecer anclado hasta que Dios resuelva la solución. Amén. Problemas tenemos grandes, pero ahora cómo Dios lo puede hacer, eso es lo maravilloso. Creemos que Él lo va a hacer. Mi confianza, hay otra frase, dice, está puesta en Dios. Una viñeta, ¿verdad? Pero, ¿dónde está nuestra confianza? Y hermano, esto me ayudó mucho, porque la verdadera confianza, o sea, fe, confianza también, la fe la podemos traducir por confianza, traerá a tu vida paz y descanso. Decimos que creemos a Dios, que nuestra vida está en las manos de Dios, que el problema está ahora en las manos de Dios, pero andamos desasosegados y con ansiosa inquietud. Realmente no estamos confiando en el Señor. ¿Es correcto? Porque el que confía en el Señor, el que pone su vida, su futuro, su familia y el problema que tiene en las manos del Señor, trae confianza, trae descanso a su vida. Cuando yo recibí esta palabra, ¿cómo me descargué? Como dije, Señor, esto está en tus manos. Solo tú puedes hacerlo. Tú estás en el trono como hemos cantado, ¿no? Y como ahora veremos una palabra suya, bastará. Pero ahora el problema está en la mano del Señor. Y si realmente está en las manos del Señor, tiene que haber descanso. Mira que duele un hijo. Mira que es preocupante la finanza. Mira que deseamos el avivamiento, etcétera, etcétera, cada uno, ¿verdad? En todas las peticiones que tengamos. Pero cuando se lo ponemos en las manos del Señor, tiene que haber recíprocamente de parte de Dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Ese descanso en el Señor, de saber que ya no es con mi fuerza. Este es un problema y una situación que yo no puedo. Tengo un límite humano, Señor. Ahora está en tus manos. Amén, hermano. Hubo un hombre centurión romano, conocemos muy bien este pasaje de Mateo 8:6, que dice, vamos a leerlo, dice así: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe.
Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Otra vez, ¿verdad? La fe actuando, dice aquí esta frase, Jesús tiene todo el poder, pero tú tienes la llave y esa llave es la fe. Hemos cantado, como antes dije, que el Señor está en el trono. Cuando comprendemos, yo comprendí este pasaje, sabiendo que Dios tiene todo el poder, que Dios mira mi situación, Dios mira mi problema, mi situación familiar, mi situación eclesial, mi situación personal. Dios sabe, conoce lo que me está ocurriendo y que solo una palabra suya bastaría para cambiar la situación. ¿Es cierto, hermano? ¿Es cierto en tu vida? Una palabra tuya, Señor, una palabra de Dios en tu vida, ¿no cambiaría tu situación? ¿No obtendría esa petición? Una. El centurión lo entendió. Y yo, por la gracia de Dios, también lo he llegado a entender. Y descansar en Él. Dios mío, esto es grandísimo. Pero como dice María, si manda tú, Señor, si el Señor manda, el Señor da la orden, mi vida cambia radicalmente, la situación cambia. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar ansiosamente? Voy a descansar en el Señor, voy a seguir dando testimonio, voy a hacer lo que estaba haciendo correctamente y con excelencia. Voy a dar, si es mi familia, porque estamos orando por un familiar, voy a dar testimonio íntegro, de hacer todo lo posible que esté en mi mano en oración y en testimonio. Pero Dios va a tocar a mi hijo. Amén. Amén. Gloria sea dado al Señor. Esto es un descanso muy grande, hermano. Saber que solo una palabra del Señor, aquí el centurión la dijo. Y es verdad que Dios tiene todo el poder, como dice esta frase que me encantó, pero nosotros tenemos esa llave que es la fe. Y si le creemos a Dios en lo que Él nos dice, entonces vamos allá a descanso y vamos a ver preciosos resultados. La fe, la siguiente diapositiva dice que es como un grano de mostaza. Y ya nos acordamos todos cuando Segovia, ¿verdad? Nuestro pastor nos trajo aquellos granitos de mostaza que en mi vida iba a pensar que iba a ser tan pequeñito. Pero así es. Si abro ahí la mano, ¿verdad? Podemos hacer esta comparación. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diría a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe que necesitamos es como... ¿Está hablando realmente del tamaño de la fe? Lo que realmente está hablando es que si le creemos o no le creemos, ¿verdad? Si creemos las promesas de Dios o no creemos las promesas de Dios. Parece la montaña aleluya de la película, ¿verdad? Pero así es, las montañas, los problemas se pueden trasladar y crear. ¿Cuántos testimonios estoy convencido que podíamos decir uno tras uno de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de lo que Él está haciendo? Si invocamos el nombre de Jesús, Él ha prometido salvarnos e intervenir en nuestras necesidades. Si no invocamos el nombre del Señor, no hay promesa, ¿verdad? Pero cuando lo invocamos, cuando dejamos esa oportunidad a Dios y con certeza y convicción estamos esperando expectativamente en cómo Él resuelve ese problema, y qué lindo, ¿verdad? Qué descanso hay cuando llega la palabra del Señor, cuando nos revela cómo estamos viviendo, cuando nos da la salida, cuando nos dice lo que tiene que hacer, cuando nos concede esa petición, porque hemos estado esperando. Y la gloria entonces, ¿quién se la lleva? El Señor, Dios. Cuando estamos en nuestro propio esfuerzo y lo hacemos, pues bueno, pues también le damos gracias a Dios, pero realmente nosotros decimos, bueno, pues esto lo he hecho yo o lo ha hecho fulanito, pero qué lindo es confiar en el Señor, ¿verdad? En el Shaddai,
en el Todopoderoso. Muchas veces, hermano, lo único que necesita, dice esta frase, es fe tan grande como un granito de mostaza, y Dios hará el resto. No necesitamos más grandes cosas, créanme, pero no porque yo lo diga, las hermanas, sino porque lo dice la palabra del Señor. No se trata que tengamos una gran fe, se trata que tengamos fe, sencillamente, que estemos convencidos, que estemos con certeza, que estemos confiados, que esperemos. Job clamó. ¿Qué clamó Job? ¿Os acordáis de este versículo? En él esperaré, aunque él me matare. En él esperaré hasta el final. Dice Santiago que vemos como el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y Dios bendijo el doble, el postrer estado de Job. Bendito sea su nombre, ¿verdad? Entonces, hermanos, no es cuestión de que nos desesperemos, de que hagamos un gran ejercicio mental, de que hagamos un gran esfuerzo que nos consuma para cómo resolver ese problema o cómo obtener esa petición que le estamos rogando al Señor. Es sencillamente creerle a Él, Amén. creer a su bendita palabra. La fe también es necesaria para acercarse a Dios, porque dice la palabra, vamos a estos versículos, está ahí en la diapositiva, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de lo que le busca. Ya lo hemos leído. Acerquémonos, dice también el autor de Hebreo, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos a Dios, ¿verdad?, en plena certidumbre de fe. Y dice por tercera vez, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Y para qué quiero yo alcanzar misericordia y hallar gracia? Para el oportuno socorro. Aleluya. Qué lindo, 3 veces el autor de los Hebreos nos dice, acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. 3 veces, hermanos, en estos pasajes, no sé lo que estoy tocando, 3 veces, pero qué lindo es que dice que nos acerquemos al Señor. Si realmente hay problemas en nuestra vida sin solucionar, yo pregunto, ¿nos estamos acercando al Señor como debiera? ¿Estamos confiando plenamente en el Señor? ¿Estamos batallando? Es verdad que hay, creo que uno de los biógrafos de Lutero decía de la mujer, que la mujer estaba diciendo acerca de las oraciones de Lutero, que unas veces Lutero era como un bebé en la presencia del Señor, pero otras veces la lucha como contra un gigante delante del Señor. Y es verdad que muchas veces estamos quebrantados y otras veces, cada día que vamos a la presencia del Señor es librar una batalla. ¿Os ocurre o no, hermano? Librar una batalla en su presencia. Y otra vez, Señor, pues otra vez. Aquí estoy, en tu presencia. Me acerco ante tu trono de gracia. ¿Cuántas veces ya nos he oído decir, verdad? En el Antiguo Testamento, una vez al año, el sumo sacerdote, tú y yo, tenemos entrada libre. ¿Cómo nos gusta esa frase, verdad? Entrada libre, consumición gratis, pero ahora no en algo terrenal, sino para Dios. Un escándalo, eso no sé si podría soportarlo muchos judíos que entendían lo que era, vivían que su sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año al lugar santísimo. ¿Qué me estás diciendo tú? Que yo puedo entrar libremente a la presencia de Dios, aunque esté paseando, aunque esté en mi casa haciendo las camas, aunque esté recostado, aunque esté acá en el local, esté donde esté, no importa, es mi cuerpo, pero mi espíritu, en reverencia, puede estar en la presencia de Dios. ¿Amén? Amén. Y ya me había oído decir,
si tenemos entrada libre a la presencia de Dios, ¿para qué salirnos, hermano? ¿Amén? ¿Para qué salirnos? Sé que es cuestión de, a veces, de ejercicio, de ser consciente, más que de realidad, porque estamos en la presencia de Dios. Es más, Dios habita en nuestro corazón. ¿Cómo no nos va a escuchar si habita dentro de nosotros? Rosa Gavilán, que dice que lo dijo yo, pero yo no recuerdo decirlo, pero ella lo dijo. ¿Cómo Dios no nos va a escuchar si habita dentro de nosotros? Entonces vamos a ser conscientes en el trabajo. Ahora en el camino de ida y vuelta para mi trabajo, estoy viviendo mis mejores momentos con el Señor. Mira que hay gente, pero yo estoy en mi espíritu adorando a Dios, alabando a Dios, sobre todo orando, intercediendo en su presencia. Y si algo grato para mañana para trabajar, es el rato que voy a estar y volviendo a mi trabajo andando, cosa que me hace falta también, ¿no? Físicamente, y lo estoy consiguiendo. Pero Segovia siempre nos ha dicho que busquemos estrategia. ¿Es correcto? Busca estrategia. Mira cómo está tu día. Mira al salmista, mira Daniel, cómo oraba, ¿cuántas veces? 3 veces al día. Eso nos dijo ahora que no está aquí mi Sarita también, el otro día, que está revolucionado otra vez con la comunión con Dios y está haciendo lo de Daniel. 3 o 4 veces al día, aparta un tiempito para entrar específicamente a la presencia de Dios, recogidita en un lugar sin interrupción. Y qué lindo es, ¿verdad? Que podamos ser como sea, pero que Dios nos dé estrategia a ser consciente y dedicar un tiempo, y se puede ser varios durante el día, muchísimo mejor, porque ahí es donde vamos a alcanzar misericordia y hallar gracia, hermano. Es verdad lo que dice la frase, a Dios rogando y con el mazo dando. Nadie dude eso. Vamos a orar Dios por trabajo y vamos a repartir folletos. No estamos diciendo que los folletos, currículos, no folletos, que repartamos currículos. Nadie está diciendo que no repartamos currículos, que tengamos que hacer nuestra parte, pero nuestras batallas no hay que ganarlas delante del jefe, ¿verdad? Delante de una empresa, sino en oración. ¿Amén? Amén. Ahí es donde vamos a conseguir el trabajo. Ahí es donde Dios nos va a dar la palabra. Ahí es donde Dios nos va a dar la solución para mi familia. Ahí es donde voy a recibir la fuerza para dar testimonio en la presencia de Dios. Ahí voy a alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para lo que le estemos pidiendo al Señor con todo nuestro corazón, es la presencia de Dios. ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues primero de Juan 5:14, nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. A ver si logra bien. Bueno, qué desastre. Gloria a Dios. Después habrá que limpiar esto, lo siento. Hermano, esto de Juan me deja pasmado. Este pasaje, este versículo, estos 2 versículos, últimamente me han dejado mucho que pensar. Porque dice Juan, el apóstol Juan, probablemente el más joven, el que se recostaba cerca del pecho del Señor, aquel hijo del trueno con su hermano, ¿verdad? ¿Qué carácter tenía al principio? Y después sus cartas, hijitos, que cambian. El Señor obró en sus vidas, como los demás apóstoles y como en nuestras vidas, ¿verdad? Esta es la confianza, dice Juan, el que en su carta decía el discípulo amado, que tenemos con Él. Esta es la confianza que cada uno de nosotros deberíamos tener con Dios y que yo, el primero, aspiro a tener con el Señor. Que si pedimos alguna cosa,
Es muy amplio, ¿verdad? Conforme, ese es el único requisito. Conforme a su voluntad. Es lo único que tenemos que asegurarnos cuando le hacemos una petición a Dios. Que pidamos conforme a su voluntad. Dice que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa, hermano, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahí estoy yo batallando con estos dos versículos en estos días, porque me están revolucionando. Y estoy viendo cómo llevarlo a la práctica. Y cómo, porque si le pedimos algo a Dios y Él me oye, eso ya de entrada, pedí algo conforme a su voluntad. La que está escrita y la que yo he hablado en nuestro corazón, que sabemos a ciencia cierta, que es de parte de Dios, que nos ha hablado y que se va a cumplir. Él me oye. Y si me oye, dice Juan, que ya sabemos que tenemos esa petición. O sea, que el que tiene esta confianza, y esto lo apuntaba esta mañana, actúa como si ya hubiese recibido. Es ahí donde yo quiero llegar. Si yo sé que Dios me ha oído porque le he rogado algo conforme a su voluntad, sé que lo voy a obtener. Y si sé que lo voy a obtener, ya puedo comenzar a actuar. ¿Amén? Amén. Conforme a su... ya puedo actuar, porque sé que lo voy a recibir. Y si es prepararme, porque Dios me ha dicho que voy a ser un siervo, una sierva de Dios, voy a ser un pastor, voy a ser un evangelista, ya me voy a preparar. Amén. Amén. Ya voy a estar dispuesto a hacerlo. Y así en todas las áreas de nuestra vida. Lo que Dios lo que ya tenemos seguro de parte de Dios, voy a hacerlo actuar. Y que Dios tenga que mirar desde el cielo y sin palabras de ninguna clase, por nuestra cuenta, pues este hijo mío, esta hija mía, me cree. Está actuando. Porque de eso vamos a hablar como el último punto, que la fe es muchas más cosas, obviamente, pero aquí estamos hablando de esta, ¿verdad? Que la fe es perfeccionada por las obras. Dice Santiago, hablando del actuar conforme a la palabra de Dios, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. O sea, es ineficiente para lograr lo que esperamos. La fe, si no actuamos, como bien he dicho antes en los versículos de Juan, si no creemos que ya la hemos recibido y nos ponemos en marcha, como aquel noble que le dijo al Señor, tu hijo ha sido sanado. Él lo creyó y se fue caminando, ¿verdad? Y cuando llegó allá, su hijo, su siervo, no recuerdo, ya había sido sanado, porque creyó en la palabra del Señor. Muchas veces Dios nos da estos retos de fe, como el mismo Pedro, ¿verdad? La red de la derecha, porque él tuvo que hacer ese acto de fe. Ya lo creyó. Y ir mar adentro y echar las redes. Y muchas veces es lo que el Señor nos manda, a actuar conforme a las promesas de Dios, a actuar conforme a lo que Dios me está hablando, porque si no hacemos nada, solo pedimos, la fe, dice Santiago, sin obra es muerta. Dice versículo antes, ¿verdad? Que hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, que no les sirve de nada. La fe, esta que no actúa. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves? Está hablando Santiago, ¿verdad? En este plano natural que nosotros vemos, ¿no ves que actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Este pasaje siempre me ha encantado porque yo quiero una fe perfecta, una fe fuerte, una fe sólida, que no esté dando vaivenes, ¿verdad? ¿Cómo puedo conseguir yo una fe? Bueno, lo dice aquí la palabra Reina Valera, perfecta.
actuar conforme a las promesas de Dios. Amén. Amén. Creemos que Málaga va a ser salva, que nuestro barrio va a ser salvo. Era retórico, pero bueno. Pero ya lo había contestado. Ahora, conforme a esa fe, tenemos que actuar. Nos servirá de algo los buenos sentimientos, los buenos pensamientos. Es curioso que en el tribunal de Cristo no habrá ningún juicio sobre las buenas intenciones, sino sobre las obras. Entonces, si creemos que nuestra comunidad, que nuestra familia, que Málaga va a ser salva, entonces vamos a repartir folletos. Amén. Vamos a orar por ellos. Amén. Vamos a ofrendar para evangelismo y para misiones. Vamos a disponernos a hablar del Señor las oportunidades que tengamos. Inclusive vamos a hacer campaña. Amén, hermano. Entonces, esa fe con obra es lo que realmente a Dios le agrada y se perfecciona. Y vamos viendo, como el hermano ha dicho, bueno, pues cuatro, gloria a Dios. Aquí estamos, orando al Señor y perseverando en Sevilla. Aquí en Málaga, pues también. Dios está trayendo almas y está convirtiendo los corazones. Pero es así, mi hermano. Si quieres una fe perfecta, si queremos una fe perfecta, tenemos que ponernos en movimiento, conforme a la palabra del Señor. Dios dice que soy evangelista, yo me tengo que preparar, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a orar, voy a tener siempre folletos, voy a disponerme, voy a hacer cursos de capacitación, etcétera, etcétera, porque Dios me ha hablado y yo tengo que actuar. Todavía no lo veo, todavía no lo tengo, lo estoy esperando, pero yo ya estoy creyendo, yo ya sé que Dios me ha escuchado, Él me ha hablado, entonces me pongo en movimiento. La fe, dice aquí la frase, y las obras no son actitudes opuestas, de hecho son inseparables. Ninguna persona se sentirá nunca movida a la acción si no tiene fe. ¿Es correcto? Cuando hacemos algo y emprendemos algo para el Señor, eso nos tiene que mover la fe de que hemos oído. Y la fe, la bíblica, que viene por oír la palabra del Señor. La fe que ha oído la palabra del Señor. Que muchas veces estamos esperando visión y sueño, yo el primero. O una profecía. Pero siempre suelo decir cómo el Señor motivó, cómo el Espíritu Santo motivó a Jesús. Dice que le impulsó al desierto. Le motivó. Era algo fuerte, un impulso para hacer algo. Y ahí Nehemías también es un buen libro para leer sobre eso. Porque dice Nehemías que lo que Dios puso en mi corazón para hacer. Y él no menosprecie, hermano, no menosprecie esos impulsos, esas motivaciones, ese sentir, porque dice Pablo en Filipenses que Dios pone el querer y el hacer, esos deseos. Y el Señor cuando la palabra de Dios dice que el que desea obispo buena obra desea, ¿dice algo malo? ¿Segovia? No. Después dice Pablo los requisitos que tienes que tener. ¿Tú crees que con la escasez de obreros, los hermanos mexicanos que han venido de España, nuestros hermanos que están también, con la escasez de obreros que hay en España, Dios le va a decir a alguien no a España, por ejemplo? No, nos va a encaminar, nos va a preparar, nos va a enderezar esos sentimientos, esos impulsos, nos lo va a confirmar poco a poco. La visión hay que alimentarla, pero es así como muchas veces, hermanos, Dios nos dirige a través de impulsos, de un sentir. Dios pone algo en nuestro corazón, algo que quizá otros no vean, pero tú estás viendo, como decía Samuelito, tú lo estás viendo, tú lo estás entendiendo, pues ánimo, adelante para la iglesia. Hay muchas cosas que hacer aquí, ¿no, pastor? Hay todavía muchas cosas que colaborar y muchos responsables más que serán añadidos. Entonces, vamos a creer que esa fe viene por la palabra de Dios y que a veces el Señor nos dirige, nos habla a través de un sueño, una visión, o como estoy comentando, a través de un impulso y de un sentir que no se nos quita, pues vamos a actuar
y verás cómo se va a confirmar, porque esto es seguro, hermano. ¿Cómo Dios se confirma? ¿Cómo sabemos que este versículo que ha saltado de la Biblia, cómo sabemos que este impulso, esta motivación, este sueño que he tenido es de parte de Dios? Ponlo en práctica, ponlo en práctica, y es la única manera que podrás decir, esto es de Dios, porque mis ovejas, dice la palabra, oyen mi voz. Hebreo dice que por el uso tenemos desarrollados los sentidos, cuesta trabajo, pero hermano, es así. A veces estamos leyendo, a veces no, es lo que dice Pablo Buchó, la revolución que tenemos a través de este pastor, el pastor más grande el pastor de la iglesia más grande del mundo, ahora es pastor emérito, pero él lo dice, que el devocional no se convierta en un monólogo, que no es llorar a Dios, es dejar tiempo que el Espíritu Santo nos hable, amén, es dejar tiempo a leer la palabra de Dios, que el Espíritu nos ministre. Y cuántas cosas pueden cambiar nuestra vida, porque no es cuestión de conocimiento. Yo quiero llevar una vida de fe, pues lo principal que tenemos que hacer es acercarnos al Señor. ¿Recordáis de los apóstoles? Me está veniendo ahora en mente, después de la transfiguración, bajaron al valle, y los 9 que estaban allá, porque Pedro, Juan y Santiago estaban con el Señor, y vieron su rostro transfigurado. Pero los 9 que estaban allá no pudieron echar a los demonios. Lucas creo que capítulo 9 y pico. Pero al principio del capítulo 9 dice que los convocó y el Señor les dio autoridad y salieron, echaron demonios y dice que sanaban por todas partes. Pero pasó un tiempo y parece que se relajó. Se relajaron algunos apóstoles. Y en un evangelio dice, después le preguntaron al Señor cómo es que nosotros no pudimos echar fuera a los demonios. En uno dice que por la oración, ayuno, que algunas versiones pues dudan sobre la palabra ayuno, pero vamos a enfatizar la oración, y en otra dice por la fe, por vuestra poca fe. Y yo he enlazado siempre, hermano, a ver si estáis de acuerdo conmigo, que la falta de fe puede venir de una falta de oración, y a la inversa. Si estamos en íntima comunión con Dios a diario, nuestra fe se va a fortalecer. Vamos a escuchar más la palabra del Señor, y cuando la escuchamos sabemos, esto viene de Dios, o vamos a ver un enfermo, este pensamiento es de Dios, con qué efusión, ¿verdad? Con qué gana vamos a explicarle y hablar a esa persona. Entonces la fe, hermano, bien se fortalece por la oración y se perfecciona por la práctica. La fe y las obras son dos lados de la moneda que representan nuestra experiencia de Dios. Fe sin obra es una fe salva, la última frase, el último párrafo. Fe sin obra es una fe falsa. La evidencia de una fe verdadera son las obras. La fe no es un simple ejercicio intelectual carente de compromiso activo a la obediencia práctica, ¿verdad? MacArthur. Le gusta mucho esta autora a mi hija Sara. MacArthur. Pues efectivamente creo que lleva razón este hermano, ¿verdad? Este maestro de la palabra. La fe, la verdadera fe, nos tiene que llevar a una experiencia, a un compromiso activo, a una obediencia práctica. Hermanos, si no, no es fe verdadera, es algo, entendimiento, o es fe como los demonios en ese sentido de creer y no hacer nada, es una fe muerta. Vamos a dejar los demonios, ¿no? Una fe muerta. Pero si esa fe que hemos oído la palabra de Dios, que sabemos que es lo que vamos a hacer de parte de Dios, nos tiene que llevar a una obediencia práctica. ¿Amén? Amén. Conclusión. Un poco de recapitulación. Hemos comentado en esta mañana que la fe es sinónimo de certeza y convicción, no de un estado mental ni de emociones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Certeza y convicción. Cada vez que estamos haciendo este ejercicio de certeza y de convicción, estamos ejercitando nuestra fe. La fe es también confiar, se puede traducir
por confiar. ¿Cómo sabemos que tenemos fe? Porque yo confío, descanso en el Padre Celestial, descanso en Dios. He confiado que este problema, que mi vida, etcétera, etcétera, está en sus manos. La fe es como un grano de mostaza, que es lo único que a veces nos pide el Señor. Una fe muy pequeñita, como un grano de mostaza, pero que le creamos, que Dios hará el resto. La fe, como hemos dicho también, es necesaria para acercarse a Dios. Es imposible agradar a Dios acercándonos en medio de la duda, de la incertidumbre. Tú podrás o no podrás, pero esto lo podrás solucionar. Así nos vamos a agradar a Dios. Y qué lindo que esto que todavía nos quedan 11 meses por delante de este año, le podamos decir al Señor: yo quiero, Señor, como dice tu palabra, justo por la fe vivirá. Este año hacer ejercicio tras ejercicio de fe. Tomo la fe como un estilo de vida. No me voy a empeñar en ver, en tocar. Y ahora sabemos lo que dijo Jesús a Tomás, ¿verdad? Bienaventurados los que creen sin ver. Felices. Nos perdemos mucha bienaventuranza, mucha dicha, mucha felicidad en nuestra vida espiritual, porque nos empeñamos en que queremos ya y que queremos ver. Cuando el Señor nos dice: cree, es suficiente, serás feliz, serás bienaventurado, y después lo tendremos, ¿verdad? Amén. Y bueno, como he dicho al final, pues la fe es perfeccionada por las obras. Lo que creamos en Dios tenemos que estar dispuestos a ponerlo en práctica. Si no lo ponemos en práctica, pues dudemos de esa fe, ¿vale? Pero vamos a creer al Señor que si hemos oído la palabra del Señor, si está el Espíritu Santo ministrándonos a través de la lectura bíblica, podamos hacer esos actos de fe y esa obediencia práctica al Señor. Pero sin fe, como hemos leído, ¿verdad?, varias veces, es imposible complacer, alegrar, encantar o agradar a Dios. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de fe. Mira qué poquito nos puede pedir el Señor este año y qué gran reto, ¿verdad?, desafío para nuestra vida. Que este sea un año de agradar a Dios. ¿Y cuántas cosas podemos decir? Yo traigo este pensamiento en esta mañana, que podemos agradar a Dios este año que ha comenzado hace un mes y algo por medio de la fe. Que tú agradas al Señor cada vez que haces un acto de fe, cada vez que permanece en la palabra del Señor y actúa conforme a sus palabras. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración.